Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados estudiantes. Nuevamente nos encontramos para poder dar la conferencia el día de hoy de nuestra clase en matemática financiera. Nos habíamos quedado en el tema de la creación del dinero bancario, ¿no? Vamos a ir un poco más atrás para poder, obviamente, hacer una recapitulación de lo que hemos visto en la anterior clase. Habíamos hablado sobre los bancos comerciales, ¿no? Que están dedicados al negocio de recibir dinero en depósitos. Y ya habíamos visto en la anterior clase también que si bien teníamos en cuenta los varios factores de lo que significa el Banco Central y sus funciones del Banco Central, aquí vamos a empezar a dedicarnos a ver lo que significan los bancos comerciales. Bancos como el BNB, BCP, el Banco Unión, Fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Son bancos que están dedicados a un negocio, son bancos privados. Obviamente el Banco de Unión no, porque está con capital del Estado, pero tiene la misma finalidad. Están dedicados a recibir dinero mediante los depósitos que una persona va a hacer, los cuales se prestan ya sea de forma mutua, por descuento, por alguna transacción. Esta parte obviamente es importante que nosotros podamos entender, porque obviamente los bancos tienen una funcionalidad, ¿no? Yo, como Iván Araníbar, voy a realizar mi depósito, ¿no? A una cuenta de ahorro que gana un cierto tipo de capital, ¿no? Este capital o interés, digamos, que gana mis ahorros, está en función a una balanza superditada por la ASFI, la autoridad financiera, y obviamente está controlada por el Banco Central de Bolivia. Estas son consideradas además operaciones, ¿no? De manera natural y legales. Obviamente, el banco también puede hacer giros para empresas naturales, así como cada uno de ustedes o sus familiares, o puede ser para empresas o instituciones que tienen un representante legal. Las funciones específicas de los bancos comerciales es aceptar depósitos, pero aquí me ha faltado algo, no solamente aceptar depósitos, sino que también al momento de otorgar adelantos y préstamos, ellos también invertir en lo que significa el dinero que yo estoy depositando. Por ejemplo, existen los DPFs, los depósitos a plazo fijo, que obviamente tienen un cierto grado de común en la banca, que sirven especialmente para a mayor cantidad de dinero que yo puedo depositarlo en un DPF en 360 días, por ejemplo, mayor cantidad de intereses gana este depósito. ¿Qué es lo que hace este DPF? Lo que hace es el banco, recibe este depósito en DPF, por ejemplo, y va y lo invierte en otras cosas, como por ejemplo la bolsa de valores. Existe también la Bolsa Boliviana de Valores, que en una otra clase les voy a dar, que no está dentro del compendio de lo que significa mate financiera, pero les voy a otorgar una clase adicional de esto más y también de los insert coin o de las monedas virtuales que me ha pedido también de uno de sus compañeros. También, obviamente, al momento de otorgar préstamos, adelantos o préstamos y aceptar los depósitos, una de las grandes funciones, digamos, del banco es que los depósitos que son pasivos, o sea, deudas, ¿no? Ya sea en el bien público o en el bien privado, tienen que pagar un cierto tipo de interés. Obviamente, al capital que nosotros asumimos, ¿no? El préstamo de parte activa en deuda pública en un banco, puede ser que gane un interés de diferente forma, ya que constituye una ganancia, ¿no? Y esta ganancia la otorga la actividad del intermediario financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que si este, un, yo soy un deudor, yo me he prestado un monto de dinero para comprarme un departamento. ¿Ok? Entonces paso a ser un deudor activo. Y obviamente el banco, como habitualmente hace, es obviamente te presta el dinero a una cierta tasa de interés, y obviamente esta tasa de interés al momento de realizar el préstamo, la transacción de este préstamo,
utiliza, ¿no?, herramientas como para poder medir el tema de la ganancia, obviamente interna, porque el banco ese es su business. De manera interna ellos pueden asumir un cierto tipo de ganancia, ¿no? Entonces, para este cierto tipo de ganancia, lo que ellos específicamente hacen es poder redistribuir la mayor cantidad de dinero a mayor cantidad de gente, ¿no? Y obviamente el interés es lo que ellos están ganando. Dentro de lo que significa la creación del dinero bancario, el dinero otorga a los poseedores de capital de compra. Este dinero puede ser creado de dos maneras, por emisión, ¿no?, y por préstamo. ¿Qué significa por emisión? Que obviamente está autorizada en cada país, es una emisión de billetes o monedas que obviamente puede realizar giros a nivel internacional, y estos giros a nivel internacional pueden a su vez, realizar un cierto tipo de giro al momento de otorgar al poseedor de la compra este dinero. Y obviamente por un tema de préstamos que otorga las entidades financieras. Dado que los depósitos bancarios son convertibles en dinero líquido, ¿no?, los bancos tienen que asegurarse de que todas las circunstancias se encuentren en una posición que hace frente a una demanda, una liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que cada banco se convierte el dinero que está en su cuenta, que son simples números, en un dinero líquido. ¿Qué es este dinero líquido? Este dinero líquido asegura en toda circunstancia de que la demanda de liquidez en el mercado, ¿no?, sea parte del depositante. La práctica bancaria muestra que el uso generalizado de los cheques implica o significa de que solo un pequeño porcentaje de los depósitos bancarios son convertidos en dinero en efectivo. Lo que les decía la otra clase. Por ejemplo, yo voy a depositar al banco 1.000 bolivianos. Al momento de que yo deposito 1.000 bolivianos, esos 1.000 bolivianos se convierten en números, solamente en números, en un papelito que me dan, un extracto que dice yo deposité 1.000 bolivianos a mi cuenta. Como obviamente lo que tiene que hacer el banco es que gire este dinero para que exista fluidez de billetes o monedas en el mercado, ya sea interno en un banco o ya sea externo en nuestra sociedad, lo que se hace efectivo es que una pequeña porción de este efectivo que yo he depositado se convierte o en dinero líquido, o en dinero bancario, o en dinero de prestatario. Esto quiere decir de otra forma que los banqueros han comprobado que se puede crear depósitos bancarios por encima de sus reservas líquidas. ¿Y esto qué es más? Lo que hace específicamente es que un banco posee la tuición o la posibilidad de hacer que el dinero empiece a girar de forma rápida, no solamente en el Departamento de La Paz, empieza a girar a nivel Bolivia y a nivel internacional. Otro ejemplo que les quiero poner es explicando un poco la creación del dinero bancario. Cuando yo tengo a mi tío que vive en la ciudad de Santa Cruz y yo le quiero hacer un depósito de 1.000 bolivianos para que se compre un traje de bioseguridad, ¿no?, el dinero líquido se queda acá en La Paz. El dinero fiduciario o prestatario en números se va hasta Santa Cruz. ¿Cuál es el respaldo para que mi tío cobre este dinero? El respaldo para nuestros... el respaldo que tiene, digamos, el banco es el dinero líquido que yo he depositado en el banco. Entonces, esto hace que gire, ¿no?, de manera cíclica y de manera oportuna el dinero, y esto se explica netamente con el tema de préstamos con intereses convenientes regulados por la ASI. Aquí hablamos sobre el tema de créditos. Ya hemos visto en la anterior diapositiva que obviamente el tema de préstamos está muy de moda, ¿no? Para poderse, hay préstamos de vivienda social, hay préstamos de consumo,
hay préstamos para fábricas o industrias grandes, y obviamente la palabra préstamo va muy asociada a lo que significa crédito. Y crédito tiene el término utilizado en el comercio y las finanzas para referirse a las transacciones que implican una transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido un cierto tiempo. Obviamente yo necesito crédito bancario, por ejemplo, para poder pagar los sueldos a los de mi empresa. Entonces, obviamente, necesito ir a sacarme un crédito, un préstamo del banco, y obviamente esta transacción implica una transferencia de dinero que debe devolverse en un determinado tiempo. Los préstamos, obviamente, van desde obviamente al banco no le conviene que te presten de un mes para el otro, ¿no? Por ejemplo, el banco de crédito dice cuatruplica tu sueldo. Obviamente tiene cierto grado de condicionantes. Si yo gano 1.000 bolivianos, me pueden prestar hasta 4.000 bolivianos. Pero ¿cuál es la maña? Obviamente el interés. El interés aquí es lo más importante porque el interés juega un rol de ganancia para el banco. Y obviamente esto hace de que al momento de devolver, transcurrido un tiempo, si yo me he prestado 4.000, con el interés que tengo que pagar, voy a tener que pagar más o menos casi unos 5.000 bolivianos. Esos 1.000 bolivianos son la ganancia neta del banco. Por tanto, el que transfiere el dinero se convierte en acreedor y el que recibe el dinero en deudor. ¿Quién es el acreedor? El banco. ¿Quién es el deudor? Una persona natural, una persona jurídica, una empresa, una institución pública, una institución privada, ¿no? Y los términos de crédito y deuda reflejan, pues, una misma transacción desde dos puntos de vista contrapuestos. ¿Qué son estos dos puntos de vista contrapuestos? Obviamente, el que se beneficia del crédito, que obviamente es la persona natural, por ejemplo, en este caso yo, pero también se beneficia el banco. ¿Por qué? Porque obviamente va a ganar 1.000 bolivianos en un cierto tiempo. Ahora, el banco no te presta un determinado tiempo de un mes, por ejemplo, ¿no? Mínimo tiene que ser de un año, mínimo. ¿Por qué? Porque el banco lo que le interesa es mover en este año estos 1.000 bolivianos de ganancia en otras cosas, ¿no? Finalmente, el crédito implica el cambio de riqueza presente por la riqueza futura. Claro, esto es obvio y esto se explica porque específicamente cuando yo me voy a sacar un crédito del banco, soy rico el día de hoy porque me prestó 4.000 bolivianos, pero tengo que ver que mi riqueza futura también esté asegurada al momento de poder pagar estos 4.000 bolivianos, más el tipo de interés que una institución bancaria o un referente bancario te esté prestando al tipo de interés de cada institución. Ahora, estos créditos difieren de cada uno de los bancos. ¿Por qué? Porque depende mucho del capital con el que han empezado los bancos. Por ejemplo, bancos pequeños, como por ejemplo el Banco Fácil, tiene un capital muy pequeño y un porcentaje muy pequeño de ganancia en cuanto al tema de mercado ante un Mercantil Santa Cruz. Entonces, obviamente, si al momento de que yo pueda, digamos, prestarme de un banco de mayor peso como el Banco Mercantil Santa Cruz, tengo la plena confianza, por ejemplo, que el Banco Mercantil Santa Cruz no va a caer o va a fracasar. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un capital mucho más grande, ¿no? Tiene un poder adquisitivo mucho más grande. Y obviamente el tema de su cartera de clientes es mucho más grande que un banco que recién está comenzando. Aquí vamos a hablar sobre las clases de crédito, ¿no? Y según las clases de crédito hay créditos comerciales, créditos bancarios, créditos de consumo, créditos personales, que permiten, digamos, que cada uno pueda llegar a lo que se está tratando de prestar. También existen créditos hipotecarios, créditos contra emisión de deuda pública y créditos internacionales. No voy a entrar mucho en el detalle de cada uno de estos créditos,
porque obviamente los vamos a ir viendo y obviamente ya les he pasado esta diapositiva y ya lo deberían haber visto esto. Por ejemplo, los créditos comerciales son para los fabricantes, ¿no? Que pueden fabricar y producir cosas, bienes, ¿no? El créditos de inversión que demandan que una empresa tenga que invertir en una determinada adquisición. También puede ser que existan créditos bancarios que son concedidos por los bancos como préstamos de crédito de consumo o créditos personales que permitan al individuo adquirir un bien. Yo, por ejemplo, he ido al Banco Mercantil Santa Cruz el 2016 y me he pedido un crédito para comprarme un auto, ¿no? El auto valía $20,000. Entonces, este auto, por ejemplo, que yo me he comprado, yo lo tenía que pagar en 7 años, ¿no? O sea, me dijeron, ya te prestamos la plata, los $20,000, pero lo tienes que pagar en 7 años. Yo podía tranquilamente, sin pagar intereses, pagarlo en 5 años. Pero ojo, el interés está calculado por cada entidad financiera para brindarles un crédito específico. Por eso les decía en la otra diapositiva, depende mucho del banco y de la credibilidad del banco, del capital del banco, para que el crédito sea mucho más confiable y mucho más fácil de adquirir. Ahora, ¿existen créditos de emisión de deuda pública? Sí existen créditos porque los gobiernos centrales, regionales o locales pueden adquirir, digamos, un crédito de deuda pública. Pero también existen, y esto no está en esta clase, pero también se los voy a ver, existe, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano del Desarrollo, ya bien conocidos como el Banco Mundial, el BID o el FMI. Estos bancos, ¿no? Por ejemplo, aquí está abajo los créditos internacionales, estos bancos te prestan el dinero a una tasa de interés muy pequeña, pero con la condición de que sea devuelto sea devuelto en obras, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales pueden endeudarse con un banco, ya sea nacional o con un banco internacional, siempre y cuando uno de los requisitos que este dinero que se está prestando sea invertido en bienes públicos, ¿no? Construcción, no sé, pues de puentes, por ejemplo, los puentes trillizos han sido construidos con financiamiento del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y también con apoyo de la CAF, de la Confederación Andina de Fomento, ¿no? Entonces, este tipo de créditos están en base a lo que yo estoy viendo en el mercado que existe. También existen, según destino, o sea, hay créditos de producción, hay créditos de consumo, hay créditos hipotecarios. ¿Qué es un crédito hipotecario? Por ejemplo, yo tengo mi casa. Entonces, yo quiero construir, mi casa es de una planta, yo quiero construir 2 pisos más, que sea mi casa de 3 pisos. Hipoteco esta casa que yo tengo, le doy los papeles de mi casa al banco y el banco me presta la cantidad que él va a tasar y va a evaluar cuánto vale mi casa. Por ejemplo, mi casa, por ponerles un ejemplo, vale $1,000. Comercialmente vale $1,000. Entonces el banco va con una persona, ¿no? Que hace una tasa, o sea, hace una valorización de mi bien, y esta valorización de mi bien para el banco no vale $1,000, vale $700. Entonces me puede prestar estos $700. Si podrían apagar su micrófono sería genial, por favor, muchas gracias. Entonces, esta transacción es un crédito hipotecario que obviamente va en función a líneas de tiempo y obviamente está supervisada por la ASI. También hay créditos según el plazo, de corto, mediano y largo plazo, y obviamente estos varían en función a lo que yo quiero establecer como compra de un bien o un servicio. También se ve el tema del crédito según las ganancias. Obviamente hay créditos personales, créditos que a sola firma uno puede acceder a este tipo de créditos. Por ejemplo, el Banco Nacional de Bolivia tiene el crédito de banca joven, ¿no? Que a sola firma tú te puedes sacar un auto, ¿no? Y también hay créditos de ganancia real, que son las hipotecas, ¿no? Que obviamente, ya lo hemos explicado, va en función a la ganancia según el objeto del beneficio del acreedor.
La finalidad de una cartera de créditos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta cartera? La finalidad de esta cartera de créditos, ya sean comerciales, de microempresas, créditos de consumo, créditos hipotecarios o de vivienda, los créditos comerciales, los créditos de empresas, son otorgados a personas naturales y jurídicas y los créditos de consumo están hechos para un tema de vivienda. Ahora, aquí me olvidaba poner que también existe un crédito de vivienda social que el anterior gobierno sacó y convenía a mucha gente. ¿Por qué? Porque el crédito, esta es otra maña de los bancos, por ejemplo, ¿no? Yo me voy a prestar, yo me he prestado, sigamos el ejemplo mío, yo me he prestado $20,000 para comprarme un auto y el primer año, ¿no? Y eso lo dice la ley, el primer año el interés es fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco no está permitido a que si me han ofrecido una tasa de interés del 5%, ¿no? Para pagar mensualmente mi crédito, en un año el banco no puede tocar este 5%. Pero los 6 restantes, porque mi crédito es a 7 años, sí lo puede hacer y eso está en función a la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, también esa es otra ganancia. ¿Por qué? Porque en realidad yo sé que todos los meses voy a pagar 5% de interés en mi préstamo el primer año, ¿no? Es de gracia, así se le llama. Pero los 6 restantes va en función al comportamiento que tiene la moneda en la Bolsa Boliviana de Valores. Esto implica de que el porcentaje nunca va a bajar, pero siempre va a tender a subir. Entonces, por eso, obviamente, los créditos y los microcréditos están otorgados a personas jurídicas y naturales, ¿no? Para que ellos puedan realizar cosas en el presente, para que obviamente en versión futura me beneficie a mí y también le beneficie al banco. Otra cosa que también quiero mencionarles, que también existen créditos que uno puede sacar, ¿no? A sola firma, como una tarjeta de crédito. Ojo, estas tarjetas de crédito, si bien tienen una finalidad de cartera de crédito que le dan la posibilidad a una persona de endeudarse 7 veces más de lo que gana, obviamente la tasa de interés no está solamente en función a lo que me estoy comprando, sino también va en función a la marca o al respaldo que tiene esta tarjeta de crédito. Por ejemplo, yo, Iván Araníbar, me voy al Banco Boliviano Americano, o me voy al Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo, y voy, me saco una tarjeta de crédito y me compro, no sé, me compro en un boliche, voy y me compro un whisky etiqueta negra e invito a 20 personas. Y lo pago con mi tarjeta de crédito. Si es banco, si este banco te está otorgando una tarjeta de crédito Visa, ¿no? Tiene una tasa adicional, ¿no? O, por ejemplo, si tienes una tarjeta Maestro, Mastercard, tiene otro tipo de tasa de interés, que no solamente te lo da el banco, sino la marca de Visa, Visa Electron, Mastercard, ¿no? Que son, obviamente, corporaciones mucho más grandes que lo que ganan es del interés adicional que le suben a lo que yo estoy consumiendo. Si una botella de whisky en un boliche me valía 500 bolivianos, a la larga yo tengo que pagar 900 bolivianos. Una parte de porcentaje se va a pagar lo que significa el Banco Nacional y otro va a pagar al uso de la tarjeta como a nivel internacional. Los tipos de carteras de crédito. Obviamente aquí vemos carteras de crédito que son créditos comerciales de endeudamiento, que obviamente difieren en función a la clase y al tipo de bien o servicio que se va a consumir. Créditos comerciales, por ejemplo, son para clientes que cuenten con un total de activos. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo cuento con un activo de $20,000, por ejemplo, aquí he puesto $20,000 porque es lo que vale mi auto. Bueno, valía por un tema de depreciación, que después vamos a ver qué es depreciación, se esfumó, ¿no? Y obviamente este cálculo no toma en cuenta los inmuebles del cliente. O también un endeudamiento del cliente del sistema financiero que no debe exceder de los $20,000 o su equivalente moneda nacional.
Para poder realizar el tipo de clasificador del deudor, ya se nos va a acabar el tiempo en esta primera fase, vamos a poder analizar, por ejemplo, de que, permítanme 2 segunditos, vamos a volver a la clase, ahora sí. El tipo de clasificador del deudor, por ejemplo, está determinada principalmente por su capacidad de pago. Por ejemplo, no es lo mismo que le presten a una persona que solamente tiene de activo, o sea, de bienes, una, no sé, pues, una tiendita, ¿no? A que una persona que tiene 2 casas, 3 autos, ¿no? Y que tiene un bien mayor, equivalente o superior a lo que yo me estoy tratando de prestar. Entonces, los bancos te clasifican en función a lo que tú tienes de activos y también en función a lo que tú tienes de ingresos. Así de simple y así de claro, ¿no? Obviamente, si no tienes mayor cantidad de cosas que te respalden económicamente, para el banco eres una persona de alto riesgo. Y a las personas de alto riesgo no les prestan. Entonces, la cartera, el clasificador de deudor es alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo, ningún riesgo. Entonces, este clasificador ayuda al banco a determinar la categoría, ¿no?, de mayor o menor riesgo, y esto está asignada mediante un porcentaje de deuda. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso mensual de 5,000 bolivianos y estos 5,000 bolivianos yo lo quiero cuadruplicar, yo tengo que demostrar que estos 5,000 bolivianos yo los gano netamente, después de haber pagado servicios, luz, agua, teléfono, después de haber pagado el colegio de mi hija, después de haber pagado absolutamente varias cosas, me tienen que quedar 5,000 bolivianos y lo tengo que demostrar. Entonces, si no demuestro y demuestro que gano líquidos, o sea, tengo líquido 4,000 bolivianos, mi riesgo empieza a subir. Entonces, esto va a determinar también, este clasificador determina también la tasa de interés que me van a prestar y a cuántos años me van a prestar y cuánto dinero va a arriesgar el banco a prestarme a mí. Dentro de lo que significa el clasificador deudor, por ejemplo, cada deudor tiene categorías. Ya lo hemos visto, es el normal, ¿no? Problemas potenciales, deficientes, dudoso y en tema de pérdida. Y este tema de pérdida, categoría de pérdida, es realmente aquí no te prestan ni por si acaso. El dudoso tal vez, o sea, ahí tienen un comité dentro del banco en donde ellos pueden seguir, digamos, ¿no? Y pueden decidir si te compran o no. Deficiente cuando no tienes ningún problema, cuando tienes problemas potenciales y obviamente el tema normal. La gran mayoría de las personas nos catalogamos por normales porque obviamente tenemos un ingreso básico determinado. Y obviamente vamos a ver el tema del clasificador deudor. Aquí me voy a detener para que voy a detener la grabación, ¿no? Voy a reiniciar nuevamente la sesión y nuevamente se vuelven a conectar, ¿ok? Entonces finalizo esta primera sesión.